Muy buenas amigos de Supermotor Online, vuelve Triumph a nuestro garaje y lo hace con el motor 660 otra vez, pero en esta versión Sport Touring, que es la Tiger Sport, una versión trail asfáltica o Sport Touring como ya he dicho, pero para tener un acceso directo y más barato a la marca inglesa. Presenta el mismo motor tricilíndrico con 81 caballos y 660 centímetros cúbicos y presenta una versatilidad que anuncia la marca, que veremos durante la prueba si es así o no, para poder ir por ciudad, ya que tiene un peso contenido, buena manejabilidad, una altura de asiento relativamente baja, así que nos presenta una moto para todo y a un precio bastante asequible. Así que vamos a analizarla. Y empezamos el análisis estético por la parte delantera, una parte delantera que sí tiene tintes modernos, pero también nos recuerda a las Sport Touring que tuvimos durante los años 2000, tanto en Japón como en el mercado europeo. Tenemos un carenado bastante voluminoso para el tamaño de la moto y bastante incisivo, ya que tenemos un pico bastante afilado hacia adelante, acompañado de estas dos ópticas con tecnología Full LED, al igual que los intermitentes, y atrás luego lo veremos que también lo lleva, para incorporar en su parte superior una pantalla de gran formato con un ajuste que podemos realizar con una sola mano y en varias posiciones, y que nos es bastante cómodo. Luego en marcha os contaré si es lo suficientemente alta para cubrirnos enteros o no, pero bueno, es muy fácil de manejar y parece que tiene un gran formato. En la parte inferior tenemos un guardabarros que en este color que tenemos, el rojo y el gris, optan por el color gris en este plástico, con la zona central en negro y el logotipo de Triumph en el centro. En cuanto a los neumáticos, como buena trail asfáltica, tenemos 17 pulgadas tanto adelante como atrás y monta doble disco delantero con pinza axial y un diámetro de 310 milímetros. Va frenando de sobra, así que está muy bien equipada esta Triumph. En el lateral ya empezamos a atisbar la mezcla de conceptos que nos presenta esta moto, ya que la base, el inicio de este motor fue la Trident y toda esta zona trasera nos recuerda bastante a ella. Tenemos esta zona con plásticos pero bastante sencillita, tipo naked, y según nos vamos acercando a la parte delantera vemos cómo crece voluminosamente con estos plásticos que engloban toda la zona del depósito y cubre la zona de los faros, y por lo demás vemos en miniatura una trail con todas las de la ley. La gama cromática la componen tres opciones. Tenemos un acabado azul completamente y luego un acabado negro y gris y otro rojo y gris. En este caso, como podéis observar, tenemos el rojo como un color más principal y luego los detalles grises que nos encontramos en estas tapas laterales, en el frontal y en estos detalles laterales también bajo el asiento. Pero bueno, lo que predomina siempre es este rojo tan llamativo, que le queda especialmente bien, aunque el resto de la gama os invito a que lo veáis en la página de Triumph, pero llaman bastante bien. Yo creo que están muy bien elegidos todos los colores de esta Tiger 660 Sport. Más detalles que nos recuerdan a la Trident: el sistema de escape. Como veis, tenemos la cola ahí abajo con ese embellecedor de aluminio. Luego os enseñamos cómo suena bastante bien, suena a tricilíndrico en condiciones. Y bueno, aquí podemos atisbar un poco el chasis tubular en acero, pintado en negro, y en acero también tenemos el basculante trasero, un basculante de dos brazos convencional. Y ya si vamos a la zaga, nos encontramos, como decía antes, la única diferencia es en los plásticos elegidos para cubrir la zona inferior del asiento. O sea que tenemos el mismo piloto trasero que en la Trident, pero estos asideros, este plástico, no los encontraríamos en su hermana Naked. He dicho Naked. Por último, el asiento también cambia, obviamente. Tenemos un asiento que baja mucho para la posición del piloto. El asiento está situado a 835 milímetros del suelo, por lo tanto, si medimos un poquito más de unos 70, llegaremos sin ningún problema al suelo. Y lo que sí llama un poco la atención es la altura. Fijaos la diferencia de altura que tenemos para el pasajero, que irá demasiado alto y además no tiene una superficie muy grande para ir cómodo. Han optado por esta misma base de Naked y eso nos va a hacer ir detrás
un poquito más justos, pero hay que decir que el mullido parece muy confortable. La zaga es bastante minimalista, como os decía antes. Vemos un final del chasis bastante sencillo, con un piloto trasero también en LED muy pequeñito. Estos asideros sí que llaman bastante la atención y lo diferencian notablemente de su hermana Naked. Pero lo que más llama la atención de esta moto por detrás es la rueda. Tenemos un balón de 180 y 17 pulgadas, igual que adelante, y un solo disco firmado por Nissin para frenar, una frenada que por lo menos hasta ahora ha respondido de maravilla con un ABS poco intrusivo, así que parece que han hecho un trabajo redondo por parte de Triumph. Por último, el portamatrículas. Tenemos un portamatrículas que no es de los más grandes, está bien disimulado, tiene aquí como dos aletines que hacen de guardabarros para que no nos salpique hacia arriba todo lo que eche la rueda hacia arriba, y está todo acabado en plástico, bastante sencillo, no parece que baile mucho, está bien terminado. Tenemos el anagrama de Triumph en la parte superior y poco más. Esto sería la moto en parado. Ahora os enseño un poquito el cuadro de instrumentos y nos montamos, que hay ganas. Bueno, como siempre me voy a subir para que veáis qué tal me queda. Mido 1,74 para el que no lo sepa, y como veis llego con los dos pies completamente plantados en el suelo. Justo, tampoco es que me sobre altura. El enlace entre el depósito y el asiento es bastante estrecho, por lo tanto no tenemos que arquear en exceso las piernas y eso nos hacía perder un poquito más de sensación de estabilidad en parado. Y en cuanto al puesto de conducción, tenemos un manillar bastante ancho, una posición relajada, llevamos la espalda casi a 90 grados, muy relajada. Al final se busca el confort de marcha en este tipo de motos y yo creo que se consigue notablemente. Luego en marcha veremos realmente si lo conseguimos, pero todo indica que sí, todo está en su sitio. Las piñas parecen sencillas, tenemos 4 flechas para manejar todo, modo de conducción, intermitencias, todo en su sitio y todo con un aspecto minimalista bastante bien conseguido. Si encendemos el cuadro, como veis tenemos una zona digital en la parte de arriba, monocromática, y luego otra pantallita en la parte inferior ya con color, que está en la parte móvil. Aquí tenemos el ajuste del brillo de la pantalla y con las flechas vamos a ir viendo toda la información. Tenemos hora y fecha, el acceso al menú principal, tenemos kilómetros parciales, velocidad media, el tiempo de recorrido, consumo instantáneo, consumo medio, temperatura del motor y un montón de accesos. Luego en el botón de los modos de conducción, mediante este botón de la peña izquierda accedemos a los modos. En este caso tendríamos solo Road y Rain. En el modo Rain la respuesta del acelerador, que es electrónico obviamente, la respuesta sería un poquito más suave para evitar sustos con un pavimento mojado, pero por lo demás la moto no cambia en exceso. Luego vemos también en los laterales que tenemos varias zonas de testigos, intermitencias, avisos de motor, el ABS que vemos que parpadea porque todavía no hemos arrancado la moto, y poco más. La verdad es que es una instrumentación sencilla que viene también heredada de la Trident, por lo tanto el minimalismo sigue en pie, pero con toda la información necesaria que necesitaríamos para viajar, para recorrer la ciudad y para cualquier tipo de uso. Y ahora toca arrancarla. Suena bastante bien, ¿no creéis? Así que este sonido me ha hecho tener más ganas aún de arrancarla y ponernos en marcha y a ver qué tal va en movimiento. Motor que ya conocimos con la Trident y que ahora se presenta en este formato tan polivalente que es el de las Sport Touring, o lo que gusta ahora llamar trail asfálticas. Al final es una postura más cómoda, una mayor protección aerodinámica y un asiento un poquito más cómodo. Todo eso lo cumple esta Triumph. Aunque oigamos la palabra trail que está tan de moda, nos olvidamos por completo de salir del asfalto. Tenemos las mismas medidas de neumáticos que llevamos en la Trident, es decir, 17 pulgadas. A ver
me parece perfecto para una moto de este estilo, que al final es una moto juguetona dentro del confort que aporta una Sport Touring como esta. He de decir que cuando salió esta moto, en foto, en la presentación y demás, me pareció algo extraña, pues porque nos tienen acostumbrados en el mercado actual a motos mucho más grandes, mucho más altas, mucho más con un aspecto dakariano que luego no se va a usar o simplemente por el postureo propio de esta tendencia que ahora hay ahora mismo de motos aventureras. Pero sí es cierto que recupera un poco la esencia de las Sport Touring de los 2000 y eso me gusta. Eran motos elegantes dentro de ese confort que aportaban y yo creo que esta lo consigue. Además el propio frontal de esta moto me recuerda bastante a esas Facer, a esas Suzukis, con ese morro afilado que no sabías bien si catalogarlo como una R cómoda, como una trail asfáltica, y encima con este tricilíndrico que ya solo por sonido pues también nos recuerda a esas grandes 4 cilindros con las que podías ir al fin del mundo. Pero bueno, estamos en 2022 y hay que disfrutar de estas cosas que nos permite tener Triumph, porque esto es un auténtico juguete. 81 caballos que rinden de lo lindo para mover los poco más de 200 kilos que tiene esta Triumph. Se mueve a las mil maravillas, sube de marchas, o sea, sube de vueltas con una facilidad brutal. Es como si fuéramos en una Nager, como si fuéramos una moto mucho más ligera de lo que realmente es. Por otra parte, sí que es cierto que tiene unas cositas a mejorar, como puede ser el pedal de las marchas y del freno trasero, ya que lo veo demasiado escondido, demasiado pequeño para una moto que busca el confort de tamaño o una posición un poquito más sobresaliente para ambos pedales, porque al final nos facilita mucho las cosas. Pero bueno, son minucias. Al final tienes esta moto y en unos días que vas con ella ya te haces a la posición de cada uno de los mandos, al igual que las piñas se manejan a las mil maravillas. Con este sistema de 4 flechas manejas todo el sistema de información con una facilidad pasmosa. Además la pantalla tiene un brillo muy bueno y vemos todo perfectamente, aunque tengamos el sol detrás. Se ve muy bien tanto la zona monocromática de arriba, que es donde tenemos la velocidad, las revoluciones, la marcha en granada y demás, como el panel de abajo de información y datos del viaje. Y ya que estamos en los datos, me voy a ir a ver el consumo que nos indica ahora mismo, después de varios días de uso tanto en carretera como en ciudad, y ahora mismo nos marca 4,3 litros a los 100. Y ahora pues vamos a pensar un poco ante qué estamos, porque no es un consumo nada alto, teniendo en cuenta que son 200 kilos de moto, teniendo en cuenta que es un tricilíndrico y teniendo en cuenta que tampoco hemos ido a ritmos muy bajos. Le hemos dado dentro de los límites, pero con energía para probarla bien. Entonces me parece un consumo más que aceptable para una moto que supera los 80 caballos de potencia. También es destacable lo bien instalados y lo bien situados que están los retrovisores. No vibran absolutamente nada y tienen un tamaño que no es muy grande para el formato que tenemos de moto, pero se ven perfectamente. Es de lo mejor que me he encontrado, sobre todo por esa ausencia que os digo de vibración. Y también avisar que esta unidad viene con los paramanos instalados, pero no vienen de serie. Es un extra que hay que montar, al igual que los puños calefactables, que también los tenemos, aunque no estamos con un clima como para usarlos. Esos 9.800 euros incluyen todos estos dos equipamientos, así que de serie y sin extras nos situamos en torno a los 9.400 euros, IVA incluido. También podría echar en falta el Quick Shift, que lo podemos instalar también como extra. En este caso no lo lleva y no viene nunca mal
un cambio rápido, tanto de subida como de bajada, para hacer mucho más suave y más incisiva el cambio de marcha, sobre todo en conducción deportiva. Y como os he contado antes en parado, ya tenemos en la posición más alta la pantalla y me temo que os tengo que decir que no cubre del todo, al completo, mi cabeza del aire. Por lo tanto, no es de las mejores pantallas, pero cubre bastante bien, no hay que decirlo. No me causa turbulencia, así que es una genial opción para cubrirnos un poco del aire. Y hasta aquí la prueba de esta Triumph Tiger Sport 660, una moto que llega a un mercado que está batiéndose el cobre muy mucho, tanto en las motos japonesas como las europeas, y desde Europa llega este modelo que está un poco por encima en potencia, un pelín por encima en precio. La podéis conseguir desde 9.800 euros, sin descuentos ni nada, y que con esos 81 caballos y este motor tricilíndrico marca una diferencia comparado con todas las bicilíndricas que serían su rival directo. Un motor mucho más estable, mucho más suave y con un empuje que se nota sobre todo en altas, que se lleva por delante a casi cualquier moto bicilíndrica. En bajas no es malo, tiene un par de 64 Nm, por lo tanto tenemos buena potencia, buena entrega en todo el régimen, pero esa chispita por encima de las 5.000 vueltas la conseguimos antes con esta que con sus rivales. Una moto cómoda, con un asiento cómodo, llegamos bien aunque seamos bajitos, podremos llevar a un pasajero, aunque no es la moto perfecta para llevarle, y la conducción se hará muy sencilla. Modos de conducción, acelerador electrónico, tenemos toda la tecnología a nuestra mano en una moto que sigue siendo sencilla, ligera y con un precio muy a tener en cuenta. Agradecer a Triumph España en la cesión de esta Triumph, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y activar la campanita para recibir las notificaciones, que la tendremos aquí abajo, y donde encontraréis también el artículo de esta moto y otras más, y también coches, pues en el blog de supermotor.online. También os encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Y nada, hasta aquí esta prueba. Nos vemos pronto. Hasta luego.